¿Cómo están? ¿Desayunaron no, verdad? ¿Cómo no van a desayunar? Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Estamos celebrando el tercer Festival Internacional de la Ciencia, un evento que hacemos en Asunción y en otras ciudades del Paraguay una vez al año. Y en esta oportunidad lo que le venimos a presentar es a un cúmulo acá de estrellas en sus respectivas áreas. ¿Quién quiere ser científico o científica acá? Levante la mano. ¿Alguien quiere ser científico o científica? ¿O investigador? ¿A alguien le gusta la biología, la física? Difícil para que vamos a mostrar en este grupo. Bueno, ¿qué? Allá, muy bien, un aplauso para todos que se animan. Hay que mirar un poco más allá, a veces cuesta, pero tiene buenos resultados. Bien, yo soy Eduardo Quintana, soy el director de Ciencia del Sur, que es un medio que tiene sede en Asunción, y nosotros nos dedicamos a la divulgación científica y al periodismo científico. ¿Ustedes saben lo que es la ciencia? ¿Sí? ¿Qué es? Con sus palabras nomás. ¿Qué se le ocurre cuando alguien dice ciencia? ¿Ustedes qué se imaginan? ¿Qué cosa? Digan, no tengan vergüenza. Cuando alguien les dice ciencia, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué cosa? Digan. No tengan vergüenza, chicos, estamos en un ambiente de confianza. Un laboratorio. ¿Qué, por ejemplo? Muy bien, súper. Bien, hoy vamos a escucharle a 6 personalidades. Tenemos al doctor David Galeano, antropólogo, lingüista, un aplauso para él. Mirta Alfonso, arqueóloga. Fátima Ortiz, bióloga. Gladys Estigarribia, bioquímica, investigadora. Leandro Avaroa, astrofísico. Pedro Acosta, físico. Bien, cada uno de ellos va a tener 10 minutitos y les va a contar qué es lo que hacen o qué es lo que más les fascina. Y cuando terminen todos vamos a dar espacio y tiempo para las preguntas. Y ahí si queremos que ustedes pregunten, que comenten también si quieren, pueden hacer cualquier pregunta. ¿Está bien? Bueno, vamos a empezar con Pedro. Bueno, antes que nada, muy buenos días, estimados jóvenes, alumnos. Gracias por la presentación, Eduardo. Me quiero presentar un poco. Antes que nada, yo soy docente de tercer ciclo y nivel medio. Sí, en colegios allá en Asunción. Sí, brevemente dejé a mis alumnos y vine hoy a compartir con ustedes. Bueno, como ya me mencionó Eduardo, yo me especialicé en el área de física, también soy docente, pero desde mi lugar, yo me especialicé en el área de astronomía. Yo soy astrónomo aficionado y astrofotógrafo. Simplemente me dedico a observar y fotografiar el cielo. Bueno, y se preguntarán, bueno, ¿y aquí en Paraguay se puede hacer eso? ¿Se puede observar el cielo? ¿Se puede contribuir con la ciencia? Yo les digo que sí, chicos. Gracias a la época en que vivimos, incluso personas comunes y corrientes, como yo, podemos contribuir a la ciencia simplemente desde nuestro lugar. También me suelo dedicar a la divulgación científica. Y ya Eduardo había comentado qué es la ciencia. Seguramente ustedes estarán pensando, laboratorio, dijo aquí la doctora. No quiero darles una definición compleja, hay gente mucho más preparada que yo, pero básicamente la ciencia es una forma de ver la vida. No conformarnos con la respuesta fácil. ¿Por qué algo es así? Por ejemplo, ¿por qué hay tantos mosquitos en este momento aquí? ¿Será mi perfume? ¿Será el contacto con la naturaleza? No buscar es indagar, es seguir preocupándonos. Yo soy alumno de una institución, yo me crié en el centro regional de la ciudad de San Lorenzo, Saturio Ríos, así que yo comparto también una pequeña historia con ustedes. Y yo era como ustedes, hace 25 años atrás, estaba aquí mirando y sencillamente sentí esa chispa de quiero colaborar. Elevé mi vista al cielo y dije,
¿qué hay allá atrás? ¿Somos nosotros parte de algo? ¿Hay allá afuera tal vez maravillas esperándonos? ¿Habrá seres similares a nosotros en este mismo momento pensando en nosotros? Y estas cosas no me dejaban dormir. Así que empecé, como muchos de ustedes, como muchos de mis colegas aquí, a interesarme por una carrera científica. Se preguntarán, ¿y qué es lo que hay que estudiar? Bueno, no sabemos física, matemática, biología, pero lo importante, chicos, chicas, es traten de descubrir qué les gusta a ustedes. No les voy a mentir, no es una carrera fácil. Lleva un momento, requiere sacrificio, pero es un poco más tolerable si amas lo que estás haciendo. ¿A poco no da gusto escucharle a alguien entusiasmado? Enseguida lo van a ver, hablando de un tema que le apasiona. Chicas, chicos, no piensen que por ser estudiantes, por ser paraguayos, latinoamericanos, la ciencia es algo vetado para nosotros. Aquí tenemos muchos ejemplos. Anímense, vean qué es lo que les gusta a ustedes y sigan su pasión. Si gente, la mayoría, salvo Leandro, somos todos paraguayos, como ustedes pudimos representar, ustedes también pueden. Así que les animo. Busquen, encuentren aquello que les apasiona y persigan sus sueños. Muchas gracias. Bueno, hola a todos. Es un poco difícil hablar después de Pedro porque tiene un muy buen manejo del micrófono y de los adolescentes en particular, por su experiencia dando clases. Mi nombre es Leandro Avaroa, yo soy de Buenos Aires, Argentina, vivo en la ciudad de La Plata, que queda en Buenos Aires, y bueno, fui invitado por Ciencia del Sur por segunda vez aquí a Paraguay a contar un poco qué es lo que estoy haciendo. Yo, como dijo Eduardo, soy astrofísico, eso es más o menos lo mismo que astrónomo, ¿sí? Y lo que trato de hacer es formular preguntas a partir del conocimiento que tenemos acerca del universo para tratar de hacer un aporte a responder algunas de esas preguntas. Y mi historia, y supongo que es un poco la historia de todos los que nos dedicamos a la ciencia, como dijo Pedro, yo también de muy chico, desde que era preadolescente, digamos, cuando tenía su edad, un poco menos tal vez, decidí que quería estudiar astronomía, y eso podía estudiarlo lejos de mi casa, a unos 200 kilómetros más o menos, pero yo estaba convencido de que quería hacer eso, y quería hacer eso porque me parecía que ahí iba a poder encarar las preguntas tal vez más profundas, ¿no? Al menos desde mi punto de vista acerca de la naturaleza. Tampoco me dejaban dormir cuestiones acerca de si existían seres inteligentes en otros planetas. Sí, eso también muy motivado por el consumo que uno tiene de películas o de dibujos animados o de series, en donde uno se imagina un montón de cosas que pueden estar pasando fuera de la Tierra. Y esa motivación, ese preguntarme acerca de cuán grande es el universo y si el universo tiene un fin, qué hay después de ese fin, y si no hay nada, qué es la nada, bueno, todas esas preguntas llevaron a que me convenza de estudiar astronomía, y me fui a los 17 años a la ciudad de La Plata solo a estudiar la carrera que se enseñaba allí. Yo en particular me dedico a investigar los agujeros negros, es lo que más me entusiasmó cuando estaba en el desarrollo de mi carrera, y es lo que investigo desde hace ya varios años, y que más allá de algún traspié, más allá de alguna dificultad, más allá de alguna que otra frustración, es realmente algo que disfruto mucho, que me permite no solo encontrar algunas de esas pequeñas respuestas que uno humildemente está tratando de buscar, sino también me permite conocer muchos lugares en mi país, en el extranjero. Digamos, yo si no hiciera lo que hago no estaría acá, por ejemplo, porque fui invitado a hacer precisamente lo que hago. Y además hago docencia, que es algo que también me gusta muchísimo. Así que también decirles que si ustedes
por ahí quieren estudiar astronomía, les interesa muchísimo. Bueno, acá tienen a alguien de referencia, Pedro, tienen a toda la gente de Ciencia del Sur que lo puede asesorar. Pero según me cuentan, no existe la carrera de astronomía en Paraguay. Y bueno, un camino es estudiar física y después especializarse en astronomía en algún otro lado. O también pueden ir a Argentina. ¿Sí? Sepan que las universidades de Argentina son públicas, son gratuitas y son abiertas a cualquiera que quiera ir allí a estudiar, y además son en general muy hospitalarias. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, por el respeto, por escucharnos, y bueno, le paso el micrófono a Gladys. Muy buenos días, chicos. Muchas gracias, Eduardo, por la invitación. Gracias a Ciencia del Sur. Bueno, soy Gladys Estigarribia. Inicié mi carrera hace 10 años, un poco más. Era como ustedes, chicos, terminaba la carrera. Soy de tierra adentro, de una ciudad que está a 30 kilómetros de Coronel Oviedo. Les hablo de Coronel Oviedo porque capaz conozcan Coronel Oviedo como el centro, o Caguazú es el departamento que está en el corazón de nuestra región. Yo nací en una ciudad que está a 30 kilómetros de ahí, y bueno, me formé en Oviedo y a partir de ahí fui a estudiar una carrera en salud, bioquímica. Pensé que yo iba a tener mi laboratorio en mi casa, que iba a criar a mis hijos en mi casa y trabajar desde mi casa. Porque muchas veces nuestras universidades nos enseñan a que la salida es solo asistencial, a que la salida es solamente buscar un trabajo público o un trabajo privado, pero hay mucho más que eso. Después de eso yo fui a Asunción, me formé en Argentina y me formé en el área de microbiología, en el interior del país. En ese momento, en Coronel Oviedo, no había un laboratorio que haga microbiología. Entonces, empezaba la Universidad Nacional de Caguazú y me llamaron a trabajar en el primer laboratorio de microbiología. Y a partir de ahí empecé mi carrera científica, chicos. Hoy yo soy Premio Nacional de Ciencias. Les quiero contar, muy orgullosa, nunca pensé que íbamos a llegar a tanto. Yo terminé la carrera, luego fui mamá. Chicas, soy mamá, soy esposa, soy hija, soy hermana. Se puede, como dijo acá el compañero, se puede en el medio hay muchas frustraciones, en el medio hay mucha persistencia, en el medio hay mucho trabajo duro, hay mucha formación, pero se puede congeniar el trabajo de la mujer, el trabajo de criar hijos y hacer ciencia. Bueno, les voy a contar un poco lo que yo hago. Soy bioquímica, tengo un Master Science en biotecnología y terminé el PhD, el doctorado, acá cerca de ustedes, en Campo Grande, en la Universidad Federal de Mato Grosso do Sur, donde hice redes de trabajo con investigadores de esa universidad, de Stanford y de otros países, y trabajo generando evidencia científica dentro de las prisiones con una de las enfermedades más prevalentes o más incidentes dentro de esas prisiones, que es la tuberculosis, y cómo esa enfermedad impacta en nuestra comunidad, cómo las prisiones, esas personas vulnerables de ahí adentro, son como un motor para que nosotros, un país pequeño con solo 3.000 casos, no podamos erradicar esa enfermedad. Entonces yo trabajo en eso, aparte de generar evidencia científica. Ahí también represento hoy a la Unión Industrial Paraguaya con un asiento en el CONACYT. El CONACYT es la Comisión de Ciencia y Tecnología, donde nosotros generamos las políticas para la investigación científica. Hoy, siendo una investigadora joven, tengo un lugar ahí. ¿Por qué, chicos? Porque durante estos 10 años la ciencia me enseñó que no solamente nosotros generamos evidencia para saber
salud pública, sino que podemos generar nuestras propias empresas. En pandemia, chicos, nosotros éramos en el interior del país los únicos que teníamos know-how en biología molecular. Vino la pandemia y teníamos que empezar a hacer diagnóstico, teníamos que empezar a dar respuesta. ¿Y qué hicimos? Generamos un proyecto y armamos el primer laboratorio de biología molecular en el interior del país. ¿Por qué? Porque unos años antes nosotros nos formamos para ser biólogos moleculares y Coronel Oviedo necesitaba un laboratorio porque Asunción ya no podía. Fuimos el primer equipo que armó el primer laboratorio de biología molecular en el interior del país, en el área pública. No dimos abasto, chicos, no dimos abasto, teníamos 1.200 muestras que se iban de acá para allá o de Ciudad del Este para Oviedo. Empezamos a formar otros investigadores, otros tecnólogos que empezaron a abrir otros laboratorios en Ciudad del Este y en Encarnación. A partir de ahí, chicos, a mí me nació la idea, bueno, ¿por qué no puedo abrir mi empresa de base tecnológica? Entonces hoy yo soy directora técnica de LESA y aparte de que trabajo en todo lo que es ciencia, en la parte de generación de evidencia científica, en la parte de salud pública, también tengo una empresa de base tecnológica que, aparte de hacer asistencial, hace ciencia. Fuimos como empresa, trabajamos en el primer ensayo de fase 3 del país de la vacuna en la pandemia. Fuimos los que hicimos toda la parte de análisis inmunológico. Hoy trabajamos con muchos científicos ayudándoles en lo que es análisis, en lo que es protocolos de trabajo, ingresar a trabajar en lo que es recolección de muestras. Entonces, no solamente la ciencia nos ayuda a generar evidencia científica, nos ayuda a solucionar problemas, nos ayuda a cambiar realidades. Yo pensaba que solamente iba a ser asistencial, no es solamente, porque también es un trabajo importante, pero la ciencia nos abre un mundo infinito. Tengo tantos amigos fuera del país y conocí tantos lugares, chicos, gracias a la ciencia. Y hoy estoy frente a ustedes tratando de motivarles y contarles que la ciencia cambia realidad. Soy, como ustedes, nací tierra adentro y hoy, bueno, soy una científica formada y muy feliz de haber elegido ese camino. Y para mí es súper gratificante contar mi historia. A lo mejor tengo mucho más que contarles, que seguramente espero que me pregunten. Y bueno, gracias por este compartir. Bueno, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo siguen? ¿Qué tal les pareció las historias acá de nuestros científicos? ¿Bien? ¿Más o menos? Fabuloso, ¿verdad? Bueno, yo me presento, como dijo acá nuestro compañero Eduardo, yo soy bióloga, ¿sí? ¿Sabían que en Paraguay se estudia biología? ¿Sí? ¿No? Sí. Que de la ciencia uno puede vivir y puede tener un sueldo siendo científico. ¿Sabían? ¿No? Yo les comento que yo tengo un sueldo del gobierno que me pagan porque yo hago ciencia, ¿sí? De la ciencia se puede vivir en Paraguay, ¿sí? Y también, como dijo aquí la doctora, es que te abren muchísimos caminos, ¿sí? Yo empecé haciendo ciencia, yo digo que ya desde muy pequeña, porque cuando una persona es muy curioso, ¿sí? En la naturaleza, ¿vos qué haces para al profesor de ciencia? ¿Qué es esto? ¿Cómo se generan las nubes? ¿Por qué hay lluvia? ¿Por qué hay esto? ¿Por qué aquello? ¿Sí? Entonces nosotros estamos generando ya una pregunta sobre algo que nos parece algo relevante, ¿sí? Entonces yo trabajo como docente, investigadora también, docente encargada de laboratorio de zoología ahí en la UNA, estoy ahí. Y también estoy como
estudiante ahora mismo de doctorado en biología y conservación de la biodiversidad en España, ¿sí? ¿Cómo fue eso? Gracias a una beca que yo gané con la Fundación Carolina. O sea, había un puesto, un solo puesto, y tenía que yo competir con muchas otras personas que incluso son de Latinoamérica, ¿sí? Y me dieron la noticia a mí, ¿verdad?, de que yo fui la ganadora de esa beca. Entonces fui a estudiar allá. Aparte de eso, también he ganado algunos proyectos internacionales en donde, ¿qué hacemos en los proyectos? Nosotros ejecutamos, escribimos un proyecto de investigación que queremos investigar, al menos lo que yo hago es trabajar en la ecología y conservación de la biodiversidad con las aves, ¿sí? Todas esas aves que estamos escuchando y específicamente las aves nocturnas. ¿Alguien sabe cuáles son las aves nocturnas? ¿Cómo? El murciélago. ¿El murciélago es un ave? No, ¿qué es? Es un mamífero volador. ¿Cuáles son algunas aves nocturnas? Búho, lechuza y el que dice así. Esperen, lo voy a decir. ¿Cómo es? Guaiguingüe. El guaiguingüe o el urutau, ¿verdad? Yo estoy estudiando ahora mismo las vocalizaciones de esas especies, ¿sí? Entonces, lo que yo hice es escribir unos proyectos de investigación y mandé, o sea, competí con otros investigadores de otros países, ¿sí? Y hay una fundación que se llama Fundación RUFOR, que es una fundación que dan como unas subvenciones, unas becas, son de Inglaterra, ¿sí? Y adivinen qué proyecto ganó. El de Paraguay, no es Fátima Ortiz, ganó Paraguay, ¿sí? Había otro proyecto de BirdLife International, que es como una organización mundial, es una de las mayores organizaciones mundiales de conservación de aves. Paraguay se volvió a postular. Yo dije, vamos a postularnos, que ganamos uno, que no podemos ganar otro, ¿verdad? Entonces, el proyecto de pastizales, de trabajar con las aves, ¿adivinen quién ganó? Paraguay, ganó Paraguay. Y como en la ciencia, Paraguay estamos ahí, ¿sí? Somos un referente. No es Fátima Ortiz hace, o la doctora fulana hace esta investigación. Paraguay hace para el mundo, ¿sí? Nosotros estamos mostrando todo lo lindo que tenemos nosotros también acá en Paraguay y que también somos personas muy capaces, súper capaces de hacer y trabajar con la ciencia, ¿sí? Entonces, esto lo que a mí me permitió es ir con todos estos proyectos, con todos los otros proyectos que yo vine desde el 2018 trabajando, ¿sí? Me permitió conocer muchísimos países, muchísimos. ¿Representando a quién? A Paraguay, ¿sí? No es Fátima Ortiz, bióloga, que no sé qué, se va. No, ahí no se ve eso, se ve que Paraguay presenta un trabajo internacional, ¿sí? Entonces ustedes son, si llegan a ser científicos o en cualquier área, ¿sí? Ya sea robótica, ya sea algo médico, ya sea biología, ya sea física, astrofísica, ustedes tienen que saber que ustedes son la cara también de un país, ¿sí? Entonces, cuando están representando a su país haciendo ciencia en este caso, ¿sí? Entonces, las personas que quieran dedicarse a la ciencia, que quieran dedicarse a carreras que quizás nosotros solamente decimos, ay, en otro país nomás existe, ¿sí? Y no importa, ustedes pueden salir también. Paraguay tiene muchísimas oportunidades, muchísimas becas, ¿sí? Y ustedes pueden recorrer el mundo. Pueden recorrer y pueden absolutamente con todo, así como yo lo estoy haciendo. Hoy estoy hablando frente a ustedes, mañana estamos hablando en Colombia, después estamos hablando en Uruguay, estamos hablando en Europa, ¿sí? En septiembre, por ejemplo, tengo que viajar nuevamente allá y ya me voy a presentar en una jornada de investigadores en Europa, pero representando a Paraguay, ¿sí? Entonces, yo siempre les insto
a que los sueños se cumplan. Los sueños tienen que ser para ser cumplidos, pero tenemos que forjar ahí el camino. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ustedes qué tienen que hacer ahora? Estudiar y ser mejores en lo que ustedes quieran hacer. ¿Les gusta la educación física? ¿Qué tienen que hacer? Ser mejores en eso. ¿Les gusta la matemática? Buscar mejorar siempre, ¿sí? Buscar mejorar y enfocarse en lo que les gusta a ustedes, ¿está bien? Hoy en día ya no hay eso de que, mi papá es esto, yo también tengo que ser esto. Si te gusta, genial, ¿sí? Pero la vocación de cada uno se puede lograr, se puede perseguir, ¿sí? Haciendo lo que a uno les gusta. A mí, ser bióloga fue un sueño desde muy, muy pequeña, ¿sí? Cuando yo me fui al cursillo de ingreso de la facultad de FACEM, de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, donde se enseña biología, ¿sí? Yo fui cuando yo salía, o sea, cuando yo estaba en el colegio todavía en mis últimos días, ya por noviembre más o menos. Me fui, yo primero me fui a ingeniería ambiental, busqué la información, no me llamó tanto la atención. Y después me decía, bueno, lo tuyo quizás sea biología. Me fui a FACEM. Después me dijeron, esta es la malla curricular, yo así enamoradísima de biología, ¿sí? Entonces yo ya tenía los dinero cuando eso. Entonces, ¿cuánto lo que era el cursillo? Yo pagué, ya me inscribí, estando todavía yo siendo todavía estudiante del colegio, ¿sí? Los últimos días yo seguía en el colegio, pero yo ya estaba inscrita en el cursillo de ingreso, ¿sí? Del FACEM. Entonces, yo les mentía a mis parientes, ¿verdad? A la gente con quien yo vivía. Yo trabajaba a la mañana y yo le decía, trabajaba hasta las 4 de la tarde, le decía, porque el cursillo empezaba de 1 a 4 de la tarde, ¿sí? Entonces me iba a trabajar de 8 a 12, de 1 a 4 el cursillo, y después me iba al colegio, porque yo estaba en el colegio a la noche, ¿sí? Porque hay veces que algunas personas teníamos que trabajar en su momento, ¿sí? Yo siempre trabajaba desde muy pequeña. Entonces, cuando yo egresé del colegio, yo ya era estudiante del cursillo, ¿sí? Entonces, cuando yo ingresé al cursillo, a mis tíos y demás, yo le dije una semana después, yo ingresé en el 10º lugar, así de biología, sin que yo me imaginara, pero yo en mi hojita de respuesta, o sea, en mi hojita de opciones de carrera, había biología, porque en FACEM se estudia biología, química, física, matemática, tecnología en producción y muchas otras carreras de la ciencia, ¿sí? De las ciencias exactas. Yo puse solo biología, y porque yo solo quería estudiar biología, ¿sí? Y ingresé. Así que con esto les digo de que si ustedes quieren ser algo, persigan, van a seguir muchas adversidades, que eso es genial, porque cuando uno más se cae, ¿qué aprende también? A caerse y a levantarse con más fuerza, ¿sí? Entonces, yo me considero una persona súper joven todavía, ¿sí? Pero con muchos sueños todavía por cumplir, y que sueños que ya estoy cumpliendo conmigo misma y que también estoy comprometida con mi país, ¿sí? Así que les insto que quizás me pregunten también algunas cositas de biología, algunas cosas que estamos trabajando, ¿sí? Que son en las aves específicamente, en ecología y conservación, y que ustedes pueden ser uno de ellos el próximo, ¿sí? Así que, muchísimas gracias. Bueno, hola a todos, hola a todas, a las profes también que están por ahí, y a la gente de la universidad y a la Universidad del Sur, muchísimas gracias. Mi nombre es Mirta Alfonso Monjes, yo soy arqueóloga. No sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de arqueólogos o de arqueología. Levanten sus manos quienes me escucharon. Hay unos cuantos. Les voy a preguntar si le conocen a Indiana Jones. ¿Le conocen alguno? No, estoy sorprendida porque ya hice esta pregunta y de repente los jóvenes no conocen. Creo que muchas de nuestras generaciones. Bueno, igual, escuchando realmente lo que contaban también acá los compañeros, me sentí también súper identificada, porque yo también de chiquitita, a mí siempre me gustó mucho la historia. Y cuando era chiquita encontré una vez un libro, ya no me acuerdo más ni de qué tema era, pero estaba leyendo, eran unos fascículos que publicaba el diario ABC, así chiquititos, como unos libritos. Y en ese librito yo leí algo que
sobre arqueología. Y entonces, cuando empecé a leer, bueno, la arqueología hace esto, busca las huellas de las culturas antiguas, de algunas culturas que ya no existen, y los materiales que esas personas van dejando. Entonces me dije, ay, mira qué cool, es como la historia, pero más práctico, ¿verdad? O sea, para mí la historia en ese momento era, bueno, tengo que leer muchos libros, y la arqueología era como que, ay, yo me voy a ir a encontrar todo eso que dice acá. Obviamente, uno cuando empieza a leer, uno se imagina arqueología, qué sé yo, las pirámides, cosas así, digamos, monumentales, ¿verdad? Pero en realidad, la arqueología también es eso, obviamente, también es el estudio de esas grandes sociedades, digamos, y de esas construcciones monumentales, pero por sobre todo la arqueología, y en su base, es una ciencia que estudia al ser humano y estudia las sociedades, pero con una mirada muy especial, porque la arqueología es como una máquina del tiempo. Es como, obviamente no tan tecnológica, digamos, porque requiere mucha más suciedad y todo, pero básicamente lo que nosotros hacemos es viajar en el tiempo, o sea, viajar hacia atrás, viajar hacia el pasado, e ir buscando evidencias de cómo nosotros, los seres humanos, vivíamos en el pasado. Y eso lo hacemos a través de los objetos que se van dejando, a través de los lugares donde las personas vivían, que comían, cómo se movilizaban, todo lo que ustedes se puedan imaginar. Incluso hoy en día hay toda una corriente de estudio que es muy importante en la arqueología, que tiene que ver con el estudio de ADN antiguo, ¿verdad? Queremos saber cómo eran las poblaciones, qué enfermedades tenían, cómo se alimentaba, cómo incidía el clima en las personas y en todo lo que tiene que ver con el entorno de las personas, cómo las personas interactuaban con el ser humano, con los animales, cómo cambiaban el ambiente a través de ciertas actividades. Y ustedes imagínense que dentro de 100 años o 200 años van a haber arqueólogos y arqueólogas que van a estar estudiándonos también a nosotros, ¿verdad? Entonces, es una ciencia que se va renovando y que va renovando, digamos, su espectro de estudio también a medida que el tiempo pasa. Bueno, cuando yo era chiquitita, yo le dije a mis padres, yo quiero estudiar arqueología, y mis padres son periodistas, están jubilados, pero son periodistas, y ellos eran como que, ¿qué es eso? ¿De qué estás hablando, verdad? Bueno, yo tuve realmente la suerte de que mis padres en ese momento dijeron, bueno, no sabemos qué es eso, pero lo que vos quieras estudiar, si es lo que realmente vos querés, nosotros te vamos a apoyar. Entonces también, si acá hay padres que tienen hijos y por ahí escuchan que sus hijos les dicen que quieren estudiar una carrera rara, se van a asustar un chiqui, ¿verdad? Además, si es algo que de repente no se estudia en Paraguay, porque arqueología lastimosamente todavía no se estudia en Paraguay, pero sí les aliento a que les apoyen a sus hijos y a sus hijas y busquen la forma. Hoy en día, como dijo Fátima, hay muchísimas oportunidades de becas para los jóvenes, la carrera está en países cercanos, así que hoy por ahí sí acá puede salir un próximo arqueólogo o una próxima arqueóloga, ¿verdad? Bueno, como les dije, la carrera no hay acá, entonces cuando yo tenía 12 años, yo tuve la oportunidad de ir a trabajar en una excavación arqueológica que se estaba haciendo en el Congreso, en Asunción, para la construcción del nuevo edificio, donde estaba trabajando una arqueóloga que se llamaba Ruth Poujade. Y a mí esa vivencia me impactó mucho, porque ella ya era una señora ya mayor, ¿verdad? Pero fue súper buena onda conmigo, y yo era una nena, ¿verdad? Que venía así, hola, yo quiero ser arqueóloga y quiero ver qué están haciendo acá. Y entonces en las vacaciones de verano yo entré a trabajar ahí con ella, y ella me enseñó muchísimas cosas, y también para mí fue súper importante porque me ayudó a cimentar que eso era lo que yo quería hacer. Entonces ahí yo dije, no, yo estoy segura que esto es lo que yo voy a hacer, y a partir de ahí, bueno, empecé a ver las posibilidades para estudiar. Yo estudié en Alemania, después tuve la oportunidad de especializarme en Francia, recientemente en Serbia. Mi área de estudio específica tiene que ver con la arqueología en el periodo prehispánico, aquí en Paraguay, en la Cuenca del Plata. Actualmente soy miembro de varias redes de investigación y de varios grupos de investigación a nivel nacional e internacional. Mi área también de trabajo me llevó a trabajar directamente con los museos y con colecciones arqueológicas. El año pasado, con el equipo que yo trabajo, fue la primera vez que Paraguay recibió fondos de inversión del Consejo Internacional de Museos para trabajar sobre el efecto del cambio climático en las colecciones arqueológicas y etnográficas. De 11 proyectos que se presentaron de todo el mundo, se seleccionaron 5, y el de Paraguay fue uno de ellos, y fue el primero en la historia de Paraguay que se seleccionó para esos fondos. Entonces,
logro realmente de un equipo. Acá, en el transcurso de estos años que a mí me tocó investigar en Paraguay, me encontré mucha gente que le gusta la arqueología y que quiere ser arqueólogo o arqueóloga, ¿verdad? La mayoría son personas jóvenes que están estudiando otra carrera de repente que puede ser afín. Entonces nosotros con ese grupo de personas y de profesionales fuimos creando un grupo de trabajo con el que ahora encaramos investigaciones y distintos proyectos que nos pueden encontrar en Instagram. ArqueoBY es nuestro @ArqueoBY. Y ahí vamos compartiendo lo que hacemos y por dónde andamos, ¿verdad? Y realmente es muy satisfactorio. Muchos de esos jóvenes que ahora mismo están en proceso de hacer maestrías o hacer doctorados con énfasis en arqueología, justamente para seguir formándose y para venir después a trabajar en Paraguay en distintos temas. Nosotros en Paraguay en arqueología estamos empezando. Tenemos muchísimo que aprender de nuestro pasado todavía. La realidad de quiénes somos y de dónde venimos es bastante compleja. Nosotros somos una mezcla de muchas cosas, de muchas culturas realmente, y de varios procesos que nos hicieron llegar hasta donde estamos hoy en día, ¿verdad? Y realmente, como yo les digo, hacer ese proceso es realmente fascinante. A mí me tocó realmente poder excavar en ciertos lugares y tener en mis manos algo que una persona hizo hace 10.000 años. O sea, así, a ese nivel. O hace 15.000 años incluso, ¿verdad? Algo que estuvo en las manos de alguien, o que alguien pensó y craneó y creó eso hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces también te da como un sentido de humildad de saber, bueno, yo estoy teniendo en mis manos realmente algo que para alguien fue muy valioso, y en este proceso de desenterrar, investigar y hacer estudios sobre eso, yo puedo también aportar a conocer más sobre la vida de esas personas anónimas. Otra área que a mí me encanta de la arqueología tiene que ver justamente, especialmente desde la parte de lo que es la parte prehispánica, que es justamente el periodo más largo de la historia, la prehistoria en general es el periodo más largo de la historia de la humanidad. Y por eso es que hay muchas cosas que no sabemos, porque tampoco tenemos fuentes, digamos, escritas sobre eso. A mí me encanta mucho trabajar también en aspectos que no son muy conocidos, como por ejemplo el rol de los niños, el rol de los ancianos y de las mujeres. Por el desarrollo que de repente la ciencia tuvo, especialmente en el caso también de la arqueología, siempre se dieron como ciertas miradas con más énfasis, se le dieron más importancia a ciertos roles, porque muchas veces también asumimos cosas desde nuestra posición actual o desde la situación que tenemos actualmente, ¿verdad? Y bueno, y con el avance también de la ciencia y la tecnología vamos pudiendo ver las cosas de otra manera, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, trabajando con una colección en un museo en Asunción, me tocó tener en mis manos una vasija guaraní, que era como un platito, pero más o menos así de chiquitito, y con las marcas de unas uñitas sumamente chiquititas. Entonces, ese tipo de vasijas, por ejemplo, que de repente aparecen en distintos contextos, son generalmente vasijas que eran hechas por niños o niñas también en forma de práctica, porque el hacer cerámica era lo que se pasaba de generación en generación. Entonces, tener eso, y si entran en la página de Instagram, van a ver una mano que tiene ese pequeño platito, y esa es mi mano, porque nos pareció tan chulita el platito que le sacamos una foto así, y fue algo súper lindo, ¿verdad? Así que yo les animo a que, si les interesa la arqueología, uno me pregunta más cosas. Ustedes acá en la zona de Mambay tienen un patrimonio arqueológico sumamente importante, del que no les voy a hacer spoiler ahora, pero que mañana vamos a dar la charla. Entonces, si están interesados en saber, vengan mañana a mi charla, a la tarde. A la mañana. Entonces, realmente sería súper interesante de que acá, después de esto, alguien se inspire y dentro de unos años tengamos un arqueólogo o una arqueóloga del departamento de Mambay que pueda también liderar ese tipo de investigaciones. Muchísimas gracias por la atención y espero las preguntas. Muy buen día, María. Bueno, quiero saludarles a todos acá, a los que están en el centro regional, a las autoridades, a los profesores, en este caso también a mis colegas
esta mañana se han acercado junto a ustedes, nos hemos acercado para hacerles escuchar nuestras experiencias. Y todo eso gracias a una persona muy dinámica que a su vez mueve a un grupo muy dinámico que hoy tiene un nombre muy conocido a nivel nacional y muy reconocido a nivel internacional en materia científica. Esa persona es Eduardo Quintana, aquí sentado. Quiero pedirle un aplauso fuerte. Y en Eduardo está representado Ciencia del Sur, cuyos miembros también están acá, para quienes también pido otro fuerte aplauso. Y les digo esto antes de empezar a hablar sobre lo mío, porque es una cuestión muy complicada. En Paraguay la cultura científica es una cuestión muy reciente. Tenemos una tradición universitaria demasiado reciente también. Por muchos años, 2 universidades, hoy en día tenemos varias universidades. Muchas de esas universidades hoy están en el interior. Precisamente la sede de este tercer festival de la ciencia, este tercer festival internacional de la ciencia de Paraguay, hoy es Pedro Juan Caballero. Y el propósito de reunirnos hoy con ustedes, así como ya le escucharon a cada uno y a cada uno de los que hablaron, es motivarles. Si acá entre ustedes hay gente que se decide a estudiar una carrera, que no sea solamente para ejercer la carrera, sino que para tratar de saber más sobre esa carrera y de aportar nuevos conocimientos. La ciencia se trata de eso, de un conjunto de conocimientos que ya están probados, que ya existen, que ya conocemos y de lo que pueden ser probables. Hay conocimientos que se transforman, hay algo que en este momento es y probablemente mañana ya no sea. ¿Y de quién depende la demostración? El generar la evidencia, como dijeron acá, y depende de aquel o de aquella que hace ciencia. Por eso la idea de este encuentro es que ustedes también de alguna manera se puedan sentir motivados y decir, me gusta esto y quiero dedicarme no solamente a ejercer mi profesión, sino que a hacer ciencia en mi profesión, a hacer investigación científica, a hacer divulgación de los conocimientos que voy generando, que voy regenerando, que voy modificando. Claro, pero para eso existe un camino también riguroso, no es que uno descubre y ya está, y bueno, que venga lo que venga después. Uno tiene que hacer un proceso a veces bastante largo, a veces cansador, pero al fin y al cabo es algo útil. Y en ese sentido, yo quiero contarles a ustedes que desde hace mucho tiempo me dedico a una parte que, a diferencia probablemente de los que hablaron antes que yo, ellos hacen lo que se llama la ciencia dura, la ciencia rigurosa, donde ni 1 milímetro, ya es mucho lo 1 milímetro, puede en este caso diferir, o puede cambiar, o se puede transformar, o puede ser una novedad. Tiene que ser una cuestión demasiado precisa para que eso surja como una evidencia. A partir de allí se pueda hablar de un conocimiento que se pueda incorporar y se pueda difundir. Lo mío es un poquitito más blando. Yo entro en el campo de lo que se llama la lingüística, y dentro de la lingüística también hay un capítulo que se llama terminología, donde nosotros estudiamos las palabras. Muchas palabras nosotros usamos todos los días. En este caso en Paraguay hablamos castellano, hablamos guaraní, y hablamos, nunca nos damos cuenta y a veces finalmente de qué es lo que significa cada palabra. Decimos y ya está. Y acá quiero por eso compartir con ustedes, a ver un poquitito si ustedes me pueden dar una manito con esto. Yo les quiero hacer unas preguntas y que ustedes me vayan respondiendo. Y con eso les voy a demostrar algo interesantísimo. Hay mucha gente que por allí dice, yo no hablo guaraní. O dice más popularmente, dice, Yoko no hablo lo guaraní. Son muy paraguayos, Yoko no hablo lo guaraní. Y cree que está hablando castellano, ¿verdad? En realidad ni siquiera hablamos bien castellano. Y acá ustedes tienen una particularidad. Ustedes hacen el famoso yo para del guaraní con el portugués. Muchas veces acá ya escuché, y quiero recordarle acá a Eduardo y a los amigos que está presente con nosotros la directora del Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní de Pedro Juan Caballero, la profesora Marcelina Muñoz González, su esposo, el profesor Vidal, y con ellos trabajamos. Y por allí, por ejemplo, acá quedó como algo muy tradicional, muy conocido,
y cuase pineu. Y cuase pineu, puro parece ya de portugués, vaya. Claro, y pineu sería la llanta, la cubierta, ¿verdad? El vehículo, la rueda. Por allí a pegarla, ¿verdad? Bueno, y entonces recuerdo que una vez venía de hacia Bellavista Norte y escuchaba en el vehículo una cachaca en ese momento y decía Yajata Lanzonete. Se me grabó eso, Yajata Guaraní Lanzonete, me pareció muy común acá para referirse al lugar donde la gente come, ¿verdad? Bueno, ese tipo de fenómenos nosotros también estudiamos, vamos registrando toda esa manera en que los dos idiomas, en este caso el guaraní y el portugués, continuamente se entrecruzan y forma parte de un discurso que la gente finalmente entiende. O sea que cuando yo digo acá y cuase pineo, nadie levanta la mano y dice perdón, no entiendo nada. Todo el mundo entiende, ¿por qué? Porque es una cuestión tan común. Yajata borracharía, ¿verdad? O sea, también se dice, ¿verdad? Borracharía está en portugués. Ese tipo de fenómenos, aunque parezca una cosa más común, más cotidiana, forman parte de los estudios que nosotros hacemos. Pero digamos un poquitito más, les decía, voy a pedirles una ayudita a Néstor para demostrarles a ustedes cómo todos sabemos guaraní y todos sabemos castellano. Lo que pasa es que muchas veces, sin darnos cuenta, mezclamos. Ya es una cuestión de que todos los días estamos con los dos idiomas que a veces ya ni siquiera nos damos cuenta que es guaraní y que es castellano, y por allí mezclamos. Les voy a preguntar, a ver un poquitito quién se acuerda acá de ustedes, ¿cómo se dice? Demasiado fácil. Hasta tengo vergüenza de preguntarle. ¿Cómo se dice yo camino guaraní? Sobre la marcha, nadie me dijo acá, profesor del equipo de diccionario. Vamos a hablar un ratito y después te vamos a contestar. ¿Cómo se dice tú caminas? Beregota. ¿Y cómo se dice él camina? Ahora, este grupo que está acá en la maravilla, le voy a regalar a cada uno un premio pues. Acá a terminar ustedes los cuatro se van conmigo. Bueno, entonces fíjense, y bueno, y todito está, todito. Te voy a hacer un sorteo después para ir acá los profesores para sortear algo para todos, pero acá los cuatro ya tienen ganado algo. Bueno, entonces yo les dije a ustedes, fíjense, acá les voy a mostrar lo que se llama la evidencia. Cuando yo hablo en castellano, yo tomo la palabra y tiene lo que se llama una raíz, hasta la N. Yo digo caminar hasta camín, y luego le agrego una O y digo camino. Le agrego as y digo caminas. Y le agrego a y digo camina, él camina. O le agrego amos y digo caminamos, ¿verdad? Todo varía al final. Y cuando ustedes me tradujeron, y yo dije, nadie dijo qué difícil, o esperar un momento, profesor, hacer tereíno la reporandúa. Ustedes me dijeron, C, A, Guatá, D, R, Guatá, Jae o Guatá. ¿Qué pasó allí? Que lo que en castellano variaba al final y guaraní variaba al principio, porque digo A, después Guatá, R, después Guatá, O, después Guatá, Aguatare, Guatá, o Guatá. Y esa ya es una evidencia de que el guaraní y el castellano son idiomas distintos, no son iguales. Ahora, si ustedes de por allí me siguen, yo voy a hacer una apuesta y no voy a perder, yo voy a apostar 10 millones acá en este momento. Al que me trae eso, yo le doy 10 millones ahora. Lo que sea voy a hacer para darle los 10 millones. Si ustedes me demuestran que alguien en Paraguay dice yo guato, tú guatas, él guata, nosotros guatamos, ellos guatarán. De verdad que no existe. Bueno, entonces yo voy a ganar siempre. Porque en guaraní primero está el prefijo, digo, a, guatá, re, guatá. En castellano es camín o caminas. Esa es una evidencia que nosotros usamos. Y la exageración que les hice ahora, en el sentido que alguien encuentre algún paraguayo que diga guato, guata, guatamos, mezclando guaraní y castellano, eso no existe. Ese es un primer caso. ¿Dónde aprendieron a hablar? ¿Fue en el colegio? ¿La escuela? No, fue en la casa, con su papá, con su mamá, con su hermano, con su vecino, con su yarimaleta, con quien sea. Pero allí aprendieron a hablar. Acá al colegio vinieron para simplemente mejorar lo que ya saben. Igual ocurre con el castellano o con el portugués. Ninguno aprendió precisamente acá en el colegio. Todos ya vinieron hablando. Otro caso. ¿Cómo se dice? Fíjense, demasiado fácil. Yo voy de más fácil en más fácil. ¿Cómo se dice en guaraní ahora? Voy a decir en castellano. ¿Cómo se dice en castellano? Caraí y bate.
ustedes son genios, ustedes tienen que pasar nomás ya guaraní. ¿Cómo se dice P, cuña, caraí, bate? ¿Y cómo se dice mi caraí, bate? Mi cuña, caraí, bate. Ellos están respondiendo por ustedes. Me dijeron ese señor alto, esa señora alta, esos señores altos, esas señoras altas. Dentro de un rato me que se pongan de pie para que le aplaudan, ¿verdad? Bueno, ¿dónde está la cuestión ahora interesante? Otra evidencia. En castellano, el adjetivo, que en este caso es alto, tiene que coincidir con el sustantivo. Si el sustantivo es masculino y es singular, digo alto. Si el sustantivo es masculino y es plural, digo altos. Si el sustantivo es femenino y digo singular, es alta. Y finalmente, si es el sustantivo femenino y es plural, digo altas. Alto, alta, altos, altas. En guaraní, yo les digo a ustedes, P, caraí, ibate, P, cuña, caraí, ibate, mi, caraí, ibate, mi, cuña, caraí, ibate. En guaraní solamente se dice ibate. No hay ibate, ibatá, ibatos, ibatas. Entonces el guaraní tiene en el adjetivo calificativo una sola forma para su uso. En cambio en castellano necesariamente yo tengo que hacer lo que se llama la concordancia. Y digo alto, alta, alto, alta. ¿Quién me demuestra nuevamente esto a mí? Que todos los que están acá hablan guaraní y hablan castellano. Si no, no me hubieran hecho la traducción que me hicieron. ¿Por qué? Porque ustedes saben, repito, eso no lo aprendimos en el colegio ni en la escuela. Eso ya lo trajimos de la casa, del entorno, del barrio. Ese tipo de estudios es lo que yo hago y normalmente yo me dedico diariamente a hacer ese tipo de divulgación, solamente que yo uso un lenguaje sencillo. No le meto en un lenguaje así muy duro, de tener que explicar eso científicamente, sino que yo voy pasando todos los días unos videos donde yo le voy poniendo a la gente en una situación de descubrir que podemos hablar los idiomas que conocemos, que muchas veces nos falta vocabulario. Otro caso más que le voy a pedir. ¿Cómo se dice en castellano desde lejos? Vengo desde lejos. ¿Cómo? No terminé, pero antes de terminar ya me dijo, ayuda a morir. Ustedes yo creo que son si hay unas 7 maravillas, ustedes me faltaban. Bueno, me dijeron ayuda a vive. Y fíjense que yo les dije, si es ayuda a vive, me dijeron vengo desde lejos. ¿Qué es vive entonces? Desde lejos. Ahora les pregunto, ¿qué es vive? Lejos. ¿Y qué va a ser vive entonces? Desde. En guaraní dice lejos desde. Pero ustedes me dijeron desde lejos. ¿Por qué no me dijeron lejos desde, vengo junto a vos? Nadie dice lejos desde, me voy y no junto a vos. Lejos desde, vino un ratito. Nadie dice lejos desde, decimos desde lejos. ¿Por qué? Porque en castellano existen preposiciones y en guaraní existen posposiciones. Solamente que nosotros sabemos usar y nunca jamás nos dimos cuenta que estamos ajustando nuestra forma de hablar. Cuando lo hacemos en guaraní lo hacemos de una manera y cuando lo hacemos en castellano lo hacemos de otra manera. Entonces en guaraní, repito, existe lo que se llama la posposición. Esto que llamamos nosotros a, casa, de, casa, para, el verbo, eso, a, de, del, que van antes en castellano, en guaraní siempre van después. Esa es una característica lingüística. Y un último dato, porque no les quiero cansar con esto, voy a poner una frase más larga. ¿Cómo se dice? Ahora ya ve que me digan en guaraní. ¿Cómo se dice Pedro en guaraní? Perú. ¿Y cómo le voy a decir? El hijo de Pedro se fue. ¿Cómo vamos a decir en guaraní? El hijo de Pedro se fue. ¿Perú, David? Ojo. Perfecto, acaban de traducir. Tampoco nadie acá me dijo qué difícil que es, profesor, prestando un diccionario, vamos a contarnos, vamos a traducir y después te avisamos. Acá fue directo, ¿verdad? Fíjense que ustedes me acaban de decir, el hijo de Pedro se fue. Yo le dije, Perú, ojo. ¿Quién es Pedro? Perú es Pedro, ¿y qué es? Hijo. ¿Y ojo? Se fue. Allí dice Pedro, hijo se fue. Si ustedes
Como hubieran hecho la traducción directa, hubieran dicho Pedro, hijo, se fue. Pero ustedes que me dijeron, el hijo de Pedro se fue. ¿Por qué? Porque en guaraní primero está el poseedor. Yo digo Perú y después digo Raí. Perú, Rayí. Perú, Roga. Perú, Corapí. ¿Y qué pasa cuando digo en castellano? En castellano primero está lo poseído y después está el poseedor. Yo necesariamente en castellano tengo que decir el hijo de Pedro, la hija de Pedro, la casa de Pedro, el patio de Pedro. Pero primero lo poseído y al final Pedro. En guaraní primero Pedro y después lo que él posee. Cuando hablamos en castellano, ayer al hacer la traducción ustedes pusieron un artículo, él, que no había en guaraní, y una preposición de, que tampoco existía en guaraní. Eso nos muestra a nosotros cómo tenemos una gran facilidad para hablar los dos idiomas, inclusive por alguna cosa que alguien me diga, pero yo no conocía, yo no sabía, y al final todos sabemos, porque todos sabemos hablar. Quiero terminar con algo que me parece que va a ser muy interesante, de la forma que nosotros tenemos de expresarnos en Paraguay. Y a veces puede haber gente que no habla, pero resulta que el castellano que hablamos está pensado en guaraní. Habrán escuchado, o acá seguramente, y si alguien me dice no dije, entonces yo me voy de acá y no vuelvo más. Ustedes escucharon muchas veces a la gente decir, vino Siqué, se fue Siqué, trajo Siqué, le contó Siqué, ambas Siqué. ¿Qué es Siqué? Y nadie sabe qué es Siqué. Nadie. Yo le digo silla, van a ver la silla. Yo le digo casa, van a ver la casa. Yo le digo patio, van a ver el patio. Yo le digo pelota, van a ver la pelota. Yo le digo Siqué, no van a ver nada. Es la Siqué. Esa es la presencia del guaraní en castellano. Porque cada vez que en guaraní decimos ou, catú, catú se convierte en Siqué. Y Siqué es un error en castellano. Siqué no está bien en castellano. Lo que yo quiero decir es vino. Pero como parece que no decimos todo, decimos vino Siqué, y se fue Siqué, y contó Siqué. ¿Se dan cuenta? Y el otro caso más interesante es que todo el mundo, nadie se escapa de esto viviendo acá, el decir cada rato un poco o un po. Vení un poco o vení un poco. Andate un poco. Y el que escucha normalmente, si no es de por acá, si vení un poco y se va a quedar por la mitad y venía otro poco. ¿Verdad? Porque un poco nomás pues le digo, no le digo vení. Tampoco decimos vení todo. Bueno, ¿por qué ocurre ese vení un poco? Y el un poco es el mina del guaraní, el yumina. O el yumí. Y al traducir decimos vení un poco, que es un poco en castellano un error sintáctico, no corresponde. Lo único que quiere decir es venir. Pero como que parece que no decimos todo, decimos el yumí es venir venir un poco, ¿verdad? Esa es la característica que cada uno de los que nos dedicamos al estudio de la lingüística, acá con la profesora Marcelina y otras personas que trabajamos en guaraní, vamos descubriendo y le vamos demostrando. Les invito a todos aquellos que tienen ese interés de conocer más cómo hablamos en el Paraguay, a que también piensen en algún momento en estudiar, por ejemplo, la lengua guaraní. Es una ciencia como cualquier otra. Así es que por allí la invitación y les deseo a todos que pasen una linda jornada. Muchas gracias a todos. Bien, como se dieron cuenta, hay diferentes vivencias, experiencias, gustos. Pasamos la antropología lingüística, la arqueología, la biología, la bioquímica, las ciencias de la salud, la astrofísica, la física. Hay un universo de opciones que ustedes pueden tener para después de terminar el colegio. Yo lo que les quiero decir y les quiero invitar es a que piensen en eso. Ahora de repente vamos a pensar en los agujeros negros, porque son los objetos más fantásticos que existen y que absorben todo, pero a veces vamos a pensar en ¿cómo podemos solucionar un problema de salud en el Paraguay? ¿Por qué en el Paraguay hay mucho dengue, por ejemplo? ¿Por qué el Paraguay es la capital del dengue, por ejemplo? Estos mosquitos que hoy nos estaban molestando. Pero a veces vamos a decir, y esas aves que estábamos escuchando, ¿qué especie habrá sido? ¿Ustedes saben cuántas especies de aves hay aquí en Amambay? Lancen un número. 20, 30, ¿cuánto dicen? A ver. ¿Cuánto? ¿Cuánto dijiste? 200. ¿Cuánto hay, Fátima? Casi 400.
400 especies de aves solamente en el departamento de Amambay. Y a veces queremos irnos más lejos, pero hacia atrás. Y ahí encontramos estos cántaros, la vasija, que a veces pueden tener 2.000, 3.000, 5.000 años. ¿Ustedes saben de cuánto data la investigación más antigua que llegamos acá en Paraguay? 5.200 años. ¿Y saben dónde está? No está en Asunción, no está en Ciudad del Este, no está en Encarnación. ¿Saben dónde está? Aquí en Amambay. Y a veces, cuando hablamos, no pensamos en cómo hablamos. Y a veces le decimos, pucha, quiero estudiar un poco. Y no es que queremos estudiar poquitito, queremos estudiar mucho. Pero decimos que queremos estudiar un poquito. Y a veces queremos ver más allá, como hace el profesor Pedro con sus astrofotografías. También le pueden seguir a él en Instagram. Y él desde la ciudad de San Lorenzo toma fotos al espacio. Estrellas, planetas, galaxias. Y ustedes dicen, ¿qué es lo que tiene todo esto que ver con nosotros, verdad? Ustedes que de repente están pensando en el examen, en cómo van a pasar el curso, en si hizo frío esta mañana, en si estaban abrigados, algunos me dijeron que no desayunaron. Todo lo que hoy escuchamos, todo tiene que ver con nosotros. Desde el aire que respiramos, las aves que están ahí haciendo su función, que comen los mosquitos o que a veces le hacen desaparecer a otras especies. Todo tiene que ver. O de repente una enfermedad que estamos investigando. ¿Por qué investigamos esa enfermedad? Porque necesitamos comprender cómo funciona el organismo humano y cómo podemos sanarnos. Y también el estudio cultural. Yo sé que el profe dijo, bueno, de repente él un poco más blando. No. El guaraní es tan importante como la bioquímica, como la biología, como la arqueología, como la astronomía, porque así se construye el conocimiento. Ustedes pueden ir por el mundo, discúlpenme el ejemplo, pero pueden ir por el mundo tapándose los ojos, creyendo que no pasa nada, pero todo el universo va a seguir funcionando. Y la opción que tenemos es tratar de entender qué es lo que ocurre a nuestro alrededor. Y la mejor herramienta que hoy disponemos los humanos es la ciencia para eso. Así que bueno, vamos a entrar al periodo de preguntas. Espero que tengan algunas preguntas, chicos, ¿eh? A ver, ¿quién quiere hacer una pregunta? Levántense, le vamos a llevar el micrófono y